El puente de Wheatstone es un instrumento eléctrico de medida inventado por Samuel Hunter Christie en 1833, mejorado y popularizado por Sir Charles Wheatstone en 1843. Se utiliza para medir resistencias comprendidas entre 1 ohm y 10 megaohm mediante el equilibrio de los brazos del puente, constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. La figura muestra la disposición eléctrica del circuito. En la figura, Rx es la resistencia cuyo valor se desea determinar. R1, R2 y R3 son resistencias de valores conocidos, es decir, valores patrones. Además, la resistencia R2 es ajustable. Si la relación de las dos resistencias del brazo conocido R2 sobre R1 es igual a la relación de las dos del brazo desconocido Rx sobre R3, el voltaje entre los dos puntos del galvanómetro G será nulo y por tanto no circulará corriente alguna entre esos dos puntos. Para efectuar la medida lo que se hace es variar la resistencia R2 hasta alcanzar el punto de equilibrio. La detección de corriente nula se puede hacer con gran precisión mediante el galvanómetro G. La dirección de la corriente en caso de desequilibrio indica si R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor de la FEN del generador es indiferente y no afecta a la medida. Cuando el puente está construido de forma que R1 es igual a R3, Rx es igual a R2 en condición de equilibrio, corriente nula por el galvanómetro. En condición de equilibrio siempre se cumple que Rx es igual a R2 por R3, todo esto sobre R1. Si los valores de R1, R2 y R3 se conocen con mucha exactitud, el valor de Rx puede ser determinado igualmente con mucha exactitud. Pequeños cambios en el valor de Rx romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro. De forma alternativa, si los valores de R1, R2 y R3 son conocidos y R2 no es ajustable, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de Rx, siendo este procedimiento más rápido que el ajustar a cero la corriente a través del medidor. El puente Kelvin es una modificación del puente Wheatstone que utiliza como elemento de comparación resistencias muy pequeñas. Con él se logra un gran incremento en la exactitud de las mediciones de resistencia de valor bajo, por lo general inferiores a 1 ohm. Este puente también se conoce como puente doble Kelvin. Consideramos entonces el circuito puente mostrado en la figura, donde R7 representa la resistencia de los cables de conexión desde R5 hasta R6. Son posibles dos conexiones del galvanómetro, al punto M o al punto N. Cuando se conecta al punto M, la resistencia R7 del cable de conexión se suma a la desconocida R5, obteniéndose una lectura por encima de R5. Cuando la conexión se hace al punto N, R7 se suma a la rama del puente R6 y el resultado que se obtiene es menor del que debería ser, porque ahora R6 es más alto que su valor original. Si el galvanómetro se conecta al centro de R7, se cumple la siguiente condición. R5 es igual a R6 por R1 sobre R2. El término doble se emplea porque el circuito contiene un segundo conjunto de ramas de relación como se muestra en la figura. Este segundo conjunto de ramas marcadas R3 y R4 en el circuito conectan al galvanómetro a un punto de potencial apropiado entre M y N y elimina el efecto de la resistencia de conexión R7. Una condición que se establece inicialmente es que la relación entre las resistencias R3 y R4 es la misma que la de R1 y R2. El rango de resistencias que se puede medir puede estar de 0.01 megaohm hasta 10 gigaohm. Para permitir llevar a cabo las mediciones, estos instrumentos proporcionan desde 50 volts hasta 15.000 volts. Los megómetros se emplean para determinar si existen conductos de baja resistencia entre, por ejemplo, el devanado de un motor y tierra, entre alambres o cables, o entre devanados de un transformador, etc. Se deben observar las siguientes directrices al efectuar mediciones con un megómetro. Primero, se debe tomar la lectura de resistencia después de haber aplicado el voltaje durante un periodo constante de prueba, por ejemplo, 1 minuto. Segundo, el voltaje aplicado no debe ser mayor ni menor que lo recomendado. Tercero, siempre debe usarse el mismo tiempo y voltaje al comparar las lecturas.
Una prueba con el megómetro no detectará agujeros en el aislamiento. Sin embargo, estos agujeros después de cierto periodo de tiempo pueden dar como resultado esfuerzos de voltaje muy altos y falla eventual en el aislamiento. A continuación, la medición de resistencia con el puente Whiston. La primera parte es identificar los equipos y la conexión en la conexión. Entonces, acá tenemos lo que es el puente Whiston. Y acá tenemos un equipo diseñado de tal forma que podamos conectar un conductor para medir su resistencia. Este equipo consta de 4 terminales, identificados claramente. Tenemos los terminales C1 y C2, que son para conectar los terminales de corriente, y los terminales P1 y P2, que son los terminales de potencial. En este caso solamente utilizaremos los dos terminales de corriente, debido a que el puente Whiston solo maneja dos terminales. El puente Whiston tiene las salidas están identificadas como RX. Y serán estos dos terminales a los que los llevaremos a los terminales C1 y C2 correspondientes del equipo diseñado para ubicar el conductor y medir su resistencia. Para la segunda parte tenemos la medición. Entonces, para eso lo primero que hacemos es llevar el selector a la posición R. Presionamos los botones BA y GA, ¿cierto? Giramos en sentido de las manecillas del reloj, que de cierta forma que queden aprisionados. Luego, escogemos un valor adecuado como factor multiplicativo. Entonces, en este caso vamos a escoger 0.01. Luego observamos que la aguja se deflecta levemente hacia la derecha o hacia la izquierda también puede ser, y buscamos un valor adecuado, ¿cierto?, para el cual la aguja indique la posición 0, ¿cierto? Entonces, cuando esto haya ocurrido, apuntamos el valor que tenemos de resistencia que nos indican estas perillas. En este caso obtuvimos un valor en esta perilla de 0, 0, 2 y 3. Entonces, al hacer la conversión es 23 por 0.01, que nos da 230 miliohm. Medición de resistencia con el puente Kelvin. Entonces, la primera parte es la identificación de los equipos a utilizar y la conexión de estos equipos. Aquí tenemos lo que es nuestro equipo, el puente Kelvin. Y acá tenemos nuevamente el equipo diseñado para la conexión de un conductor, ¿cierto? Entonces, de igual forma tiene los terminales C1 y C2 y P1 y P2, que estos irán conectados a la salida del puente Kelvin RX. RX en este caso tiene 4 salidas. Tiene C1, que debe ir pues con C1, y de igual forma P1, P2 y C2 con cada terminal de este equipo. La segunda parte es la medición. Entonces, lo primero es seleccionar nuestro factor multiplicador. En este caso vamos a utilizar un valor adecuado que es 0.1, ¿cierto? Segundo, entonces cambiamos el selector BA a la posición ON, presionamos el botón GA, ¿cierto? Giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede sujeto, ¿cierto? Luego, con esta perilla buscamos un valor de tal forma que el galvanómetro con su aguja indique la posición 0. Entonces lo giramos. En este caso obtuvimos una lectura aproximada de 1.7. Y 1.7 lo multiplicamos por este factor, el que escogimos, que fue 0.1. Entonces nos da un valor de 170
miliohm aproximadamente. Ahora vamos a medir la resistencia de aislamiento. Aquí hay tres casos. Resistencia entre primario y secundario, primario tierra y secundario tierra. Para todos los casos debemos cortocircuitar tanto el primario como el secundario. Tenemos el megómetro, el instrumento que se usa para medir la resistencia de aislamiento. Lo conectamos a la red, oprimimos el botón de encendido, lo giramos levemente. Previamente debemos haber cuadrado la perilla en la escala adecuada, para este caso megaohm, y medimos durante 1 minuto. Para este caso obtuvimos una lectura de 2000 megaohm. Para el siguiente caso vamos a medir la resistencia entre el primario y tierra. El mismo procedimiento, cortocircuitamos el primario y el secundario, conectamos el megómetro a la red, llevamos la perilla a la escala adecuada, procedemos a encender, presionamos el botón y lo giramos hasta que quede presionado. Esperamos 1 minuto y tomamos la lectura que el megómetro nos indique. Para este caso obtuvimos una lectura aproximadamente de 800 megaohm. Para el último caso tenemos la medición de secundario tierra. El mismo procedimiento, cortocircuitamos el primario y el secundario. Conectamos la línea al secundario y la tierra a la tierra del transformador. Seleccionamos con la perilla la escala adecuada, conectamos el megómetro a la red, presionamos el botón, lo giramos hasta que quede presionado y esperamos 1 minuto a la lectura. Para este caso obtuvimos una lectura de aproximadamente 500 megaohm.